Muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos estén acompañando una vez más en una transmisión de nuestro programa El 20. Ya tenemos listos a nuestros invitados y bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio formalmente. Bienvenidos a una misión más de nuestro programa El 20. El día de hoy tenemos un programazo. Lo hemos titulado La relación entre las emociones y el éxito. Y tenemos a dos grandes invitados. Por primera vez, fíjense, estoy conectada en dos estados de nuestra hermosa república. Estamos conectados con Hidalgo y con Zacatecas. Y en unos momentos más voy a presentarles oficialmente a estas dos grandes personalidades que he tenido la fortuna de conocer. Quiero agradecer una vez más al Instituto Celestín Freinet Primaria por transmitir en vivo nuestro programa en beneficio de la formación de su comunidad educativa. Como les comentaba, este programa es muy especial. Estamos en vivo en este momento en dos hermosos estados de nuestra República Mexicana. Estamos en Zacatecas y en Hidalgo. Nos acompañan dos grandes invitados, la doctora Normary Quintero en Zacatecas y el maestro Javier México desde el hermoso estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarme esta noche y sobre todo por la diferencia de horario. Para nosotros es las 7 y ustedes son las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar este programa con un gran regalo que nos trae el día de hoy el maestro México. Adelante, maestro. Ay, maestro. Gracias, qué hermoso. Me transportó, me transmitió. Gracias, maestro. Bueno, voy a Gracias. proceder a presentarlos formalmente con sus credenciales a nuestros invitados. La doctora Normary Quintero tiene 4 años radicando en nuestro país. Ella es nacida en Maracaibo, Venezuela. Es narradora oral, neuroeducadora, promotora de lectura, docente, poeta, investigadora, escritora y gestora cultural. Licenciada en Letras Hispánicas, especializada en la enseñanza de la lengua. Tiene maestría en Educación Intercultural y el doctorado en Lingüística. Ha recorrido
20 estados y 50 municipios de nuestro país y ha sido colaboradora de zonas escolares de nuestro sistema educativo aquí en México. Y el maestro México es compositor e instrumentista, licenciado en comunicación, originario del estado de Hidalgo, cuenta con la licenciatura en música en énfasis en la composición, está actualmente estudiando la maestría en composición para cine en la Universidad de Música del Estado de Hidalgo. Ha participado en Jóvenes Promesas Enfoca, que es el sistema de apoyos a la creación y a los proyectos culturales en nuestro país, apoyando a los instrumentistas con clases magistrales con diferentes guitarristas clásicos. En 2019 estrenó en el Teatro Hidalgo una de las obras musicales hecha para guitarra y flauta transversal. Actualmente se encuentra estudiando como les decía, la maestría en composición para cine e imparte clases de música en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Algo que me haga falta, tienen un impresionante currículum. Quiero compartir con el auditorio que yo he tenido la oportunidad de conocer a los maestros a través de a distancia. Entonces, estoy de verdad muy complacida por la confianza de que estén aquí, de confiar en nuestro programa y de tener la oportunidad de escucharlos el día de hoy. Muchas gracias a ambos. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra conversación. Ustedes llevan en conjunto un proyecto que se llama Abecedario de Emociones. Me gustaría que nos platicaran sobre él porque el título de nuestro programa el día de hoy es la relación entre las emociones y el éxito. Pero vamos a partir de este hermoso proyecto que ustedes traen para irlo relacionando y que nuestro auditorio vaya viendo la importancia que tiene todo esto que hemos venido platicando en la gestión de las emociones y cómo las personas vamos a alcanzar el éxito a partir de esto. ¿Cómo empieza este proyecto de Abecedario de Emociones? Bueno, la verdad, sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que esta nueva situación mundial nos ha hecho coincidir, converger y construir. ¿Cómo inicia esto? Igual que está iniciando todo en esta época de aislamiento, por la necesidad de construir cosas para sanar en este momento que todos estábamos o seguimos buscando alternativas en función de gestionar emociones, entender la nueva realidad que estamos viviendo. Y creo que hubo una cantidad de proyectos que se gestaron para poder socializar emociones, poder trabajar, poder convivir, y cada quien trabaja desde su trinchera. Y nosotros somos artistas, y como artistas en este mar virtual coincidimos y en esos puntos de convergencia donde la literatura y la música conmutan una posibilidad de que la gente que escuche se sienta mucho mejor, así como llegó el 20, llegan los cuentos y llega la música, y de verdad ha sido muy bonito como esta lejanía nos ha acercado. Trabajar, vamos a tener un invitado especial de 7 segundos, el legendario tren de Zacatecas. ¡Wow! El tren de la ciudad que me adoptó. Es mi invitado fijo en todos los webinars, talleres y todas las actividades. Bueno, él quería hacerse presente. Entonces, yo soy narradora oral desde hace 18 años. Y muchas de las cosas que he comenzado, he vivido, es utilizar el arte de narrar, el vivir, habitar el arte de narrar como estrategia para la vida. Para mí no es una profesión, es un estilo de vida. O sea, narro desde que nací, un proyecto personal se llama Nací Contando. Entendí que las palabras son cosas, que
levantan, que restauran, que libertan, que se encuentran y que conviven, pero también que rasgan, que lastiman, y como las palabras son cosas, hay que colocar cada cosa en su lugar y en esos lugares que sanan, construyen y generan. Y de verdad por allí está la vinculación desde el arte de la narración. No sé si Javier quiere decir de la música algo, cómo lo ve. Pues primero que nada, yo creo que esta situación ha sido bastante difícil dentro del arte. Los músicos, pues realmente nos afectó bastante, ¿no? Pero bueno, lo interesante es no solo el problema en sí, sino cómo solucionas el problema. Entonces, el enfrentar este tipo de problema, los músicos nos llevó a colaborar con más gente, ¿no? A buscar puertas, tocar puertas y de esta manera trabajar a distancia. Y bueno, me gusta mucho el título de su escuela, de su empresa, es que nos caiga el 20, ¿no? Y que nos caiga el 20 de que debe haber un cambio, ¿no? O sea, y creemos firmemente que el arte es una puerta para que el ser humano pueda descubrirse, sanarse y sobre todo generar esa armonía que necesitamos como humanidad, ¿no? Yo creo que México tiene mucho talento y hay que saberlo proyectar. Realmente es un placer estar en este foro. De nuevo, gracias por la invitación. Y por eso salió este proyecto, a raíz de buscar esa simbiosis entre la música y la literatura. Finalmente, la literatura también es una forma de hacer música con palabras, ¿no? Como la poesía, ¿no? Pero al final esto nos debe llevar a eso, a la reflexión y a buscar esa comunión entre artistas, ¿no? Muchas gracias. Ahorita que ustedes mencionaban toda esta parte de la emoción y cómo la música nos lleva a tocar las emociones, me gustaría escucharlos. ¿Qué han observado ustedes al llevar este proyecto a varias comunidades en la reacción de la gente cuando logran conectar con las emociones? ¿Qué sucede en esa gente que ustedes ven que logran tocar o que logran y hacer esta ay, se me fue la palabra, introspección, ya la recuperé, con las emociones? ¿Qué observan ustedes? Yo creo, primero que todo, ahorita es el tema que afortunadamente, y no lo digo como de algo de moda, sino afortunadamente por fin, las emociones es un tema que está de boca en boca, y eso hay que aplaudirlo de pie, porque generalmente mucho tiempo en los sistemas educativos que nosotros vivimos, las emociones no se nombraban, nadie no está normalizado que te digan cómo te sientes, a menos que te vean mal, ¿no? O sea, la gente te dice cómo estás, cómo te fue, qué hiciste, pero cuando te preguntan cómo te sientes, ¿por qué? No, estoy bien. No, entonces, lo que no se nombra no existe. Y si nosotros no normalizamos nombrar las emociones, no normalizamos nombrar la vida emocional, no va a existir. Los jóvenes, los niños, los adultos, ninguno va a normalizar que es orgánico, natural, conversar de lo que sentimos. Por eso es que y me pasa hasta con mi papá, ¿cómo te sientes, papi? No, yo no estoy enfermo. No, que cómo te sientes hoy, pero ¿por qué me tengo que sentir mal? No, te estoy saludando. Hola. ¿No? Entonces, no estamos acostumbrados a que nos pregunten cómo te sientes, porque entonces esa relación en entender que cuando nosotros como artistas vamos a un lugar, nos vamos a encontrar con dobles emociones, las que están contenidas en ellos y las que están habitadas en nosotros. Y ese encuentro y esa simbiosis que se genera y ese encuentro es completamente maravilloso porque se construye vida y la gente comienza a ver un espejo, porque el tema es esto. Ok, ¿qué son las emociones? Sabemos, o sea, ¿con qué se come eso? Están en el corazón.
es una química del cerebro y podemos nombrar muchas cosas, ¿no? Pero realmente son químicas que te regulan todo, que te enseñan todo, que te provocan y te enseñan de todo. Entonces, entendiendo que tu vida entera, que nuestra, y ahí sale la neurocientífica que llevo dentro porque vengo como artista. Adelante, no, adelante, maestra, adelante, porque finalmente, como lo habíamos conversado, somos una unidad, ¿verdad? Sí. Somos una unidad y a veces no sabemos ponerlos todo en sintonía. Entonces, adelante, Claro. Adelante. Entonces, nuestro cerebro es netamente emocional y muchas veces hemos escuchado frases como somos seres racionales con capacidad para sentir. Y completamente falso. Somos seres emocionales y si nos da tiempo pensamos. Entonces, y entendiendo eso, vamos a comprender que una persona, un niño, un adulto emocionado lo da todo, lo entrega todo, lo genera todo, lo construye todo. Y el arte, y lo digo, para mí es el eje transversal, es el todo para que la gente se vea en un espejo, esas emociones que no sabe identificar porque son químicas, están en el corazón, ¿qué es? Pero cuando lo vemos en una obra dramática, cuando lo vemos en una pieza musical, cuando lo vemos en arte, entendemos qué son las emociones y entendemos qué me sucede a mí. Y por eso es narrar, viajar, construir y convivir con la gente, solamente es generar una generación de espejos. Muchas gracias, maestra. Me gustaría también preguntarle, usted mencionó ahorita que las emociones están volviendo ahorita el tema. Usted podría identificar, afortunadamente, así es. ¿Usted podría identificar un parteaguas? ¿Será consecuencia de la pandemia o es una tendencia por alguna necesidad que como humanidad estamos manifestando? Voy a responder en corto para que también Sí, claro, claro. Porque le tengo otra pregunta. Ahorita mencionó usted algo súper interesante que quiero que nos aporte el maestro México. ¿Qué trajo la pandemia? No vino a traer un problema, vino a visibilizar uno. Okay. Que se rompió el vínculo. Que el vínculo familiar llevaba mucho tiempo roto, pero no nos damos cuenta porque estábamos trabajando afuera y no teníamos el suficiente tiempo para arreglar los problemas porque tenía solamente el tiempo para comer, para dormir y irme a trabajar. Entonces, no sabemos cuándo se rompió, pero en muchas familias hace años que la gente, si no hubiese vivido pandemia, la gente se da cuenta que el vínculo se rompió cuando los hijos se van, cuando las familias quedan solas, quedan dos personas que pasaron mucho tiempo criando a sus hijos de frente a frente y dice, ¿quién eres tú? Soy tu esposo, pero pasé mucho tiempo criando a mis hijos y yo también, y se reencuentran después que ya los hijos se fue y se dan cuenta de que hay un espacio. ¿Qué hizo la pandemia? Metió a todos en una casa, volvió la cocina primero A, la sala segundo B, si había de derechos humanos, o sea, si había alguien de recursos humanos, la sala era el departamento de recursos humanos y nos tocó convivir. O sea, ¿por qué es el tema de moda? Porque nos tocó enfrentarnos con nuestras emociones, enfrentarnos con que la mamá, que era ama de casa, se volvió maestra, pero también se volvió la que cocina, pero también la que ayuda a hacer las tareas, y siempre había peleado con el docente diciendo que el docente no servía para nada, pero le tocó ser docente y dijo, mi respeto a los docentes. Entonces, y eso pasó. Entonces, el hogar se convirtió en el núcleo y ¿quién nos vincula? Los sentidos. Y los sentidos allí vienen las emociones y nos encontramos con nuestros mayores miedos, y lo peor es que, y no quiero volver esto tétrico, pero pasaron cosas terribles durante la pandemia porque muchos tuvieron que convivir con situaciones que salir los despejaban. Entonces, en la respuesta a su pregunta, ¿por qué estamos hablando de emociones? Porque nos encerraron a vivirlas, a sentirlas y lo más difícil, a confrontarlas, mis emociones con la de mi pareja, mis emociones con la de mi papá, mis emociones con la de mi mamá, mis emociones con las de mi hijo, y me tocó decir,
auxilio, parece que hay algo que se llama emociones y tengo que saber cómo usarlas. Ay, fantástico. Tengo que saber cómo usarlas. Fíjense nada más, ¿no? Nacimos con ellas y no sabemos usarlas. Qué frase maestra. Maestro México. Usted tiene también la experiencia como docente y trabaja con jóvenes. ¿Cómo la música y cómo el arte, lo comentábamos el día que tuvimos nuestra charla para este programa, nos ayuda a gestionar todas estas emociones? ¿Cómo por medio del arte? Y platicábamos que tristemente nos falta mucho por aprender a valorar el arte y todo lo que nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda en este caso la música a conectar con esas emociones que, como nos decía ahorita la doctora, a veces ni siquiera las validamos, ¿no? Ni siquiera las identificamos? Sí, pues enfrentamos un gran problema, ¿no? Este problema de que al niño en preescolar se le estimula, ¿no? Con esta musicalidad y todo esto, ¿no? Pero ya llegamos a la primaria y está ese hueco, ¿no? Donde ya no se les da tanto énfasis a la música, ¿no? De hecho, vemos que ya incluso la música desaparece de los programas educativos, cuando yo pensaría que debe ser una necesidad fundamental, ¿no? La música nos hace sensibles, ¿no? Por eso vivimos en un país tan violento, porque falta seres humanos sensibles, falta arte, falta todo eso. Entonces, mucha gente cree que no es esencial, pero yo creería que debería ser como el pan de cada día, ¿no? Ser sensibles por medio del arte para saber ser empáticos con el otro y de esta manera poder tener una sociedad más armónica, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que viene a su pregunta, a la hora de yo dar clases a universitarios, pues yo les comento, o sea, ustedes vean la música como una forma de expresarse, ¿no? Una forma, si de alguna forma están tristes, toquen una canción, toquen algo que sientan con el corazón, libérense por medio de la música, ¿no? Y realmente es una catarsis cuando ellos empiezan a tocar una pieza, a cantar y todo eso, y realmente es sanador para ellos. Entonces, la música nos ayuda también en esa cuestión de las emociones, pero también nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, en el canto. El canto es una manera de conocer nuestro aparato respiratorio, tener conciencia de los resonadores al hablar, ¿no? Mucha gente no habla, ¿no? Pero a veces no tenemos la conciencia de que tenemos cavidades en la cara que hace que resuene más la voz, ¿no? Entonces, eso para mí sería esencial para todos los seres humanos que lo supieran, ¿no? Pero, sin embargo, nos truncan con este conocimiento de no saber música. Entonces, para mí sería esencial que todos lo supieran, ¿no? Entonces, la música también nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y otro punto importante sería la coordinación fina, ¿no? O sea, es saber movimientos, lo físico. Entonces vemos una triangulación entre lo físico, lo racional y lo emocional, ¿no? Entonces, para mí es esencial ese equilibrio. Vemos que los sistemas escolares están enfocados nada más en lo racional, pero bueno, cuando nos dicen, tienes que sentir, tienes que aprender a tener una inteligencia emocional, nunca, incluso yo lo enfrenté, ¿no? A la hora de llegar a la universidad, pues empiezas a ver a grandes compositores, a Bach, a Mozart, Vivaldi, Chopin, y lo analizas, ¿no? Lo analizamos la estructura musical, contrapunto, tipo de especies, de manera racionalmente, pero nunca se toca realmente ¿qué sentimos a la hora de escuchar a Bach? Cuando escuchamos una fuga, ¿qué sientes? ¿No? Nunca se toca ese tema, siempre es análisis la armonía, la melodía, el contrapunto, pero hasta ahí, no pasamos a una profundidad emocional, ¿no? Yo a la hora de componer, mi énfasis es siempre lo emocional. Sí, yo ya tengo un conocimiento de armonía, de estructura y de melodía y todo esto, ¿no? Pero al final esas herramientas van a servirme para crear esa atmósfera de emociones, ¿no? Y actualmente pareciera que hay cierta tendencia a buscar la creación artística nada más por la conceptualidad, es decir, buscar un concepto sumamente rebuscado
en la cuestión analítica, pero se nos están olvidando las emociones. Para mí, mi música tiene que tener alma, tiene que tener emoción. Si no, para mí es hueca, no tiene sentido componer algo. Entonces, yo le daría mucho peso a las emociones y bueno, con eso terminaría esta participación. Muchas gracias, maestro. Y con esto me gustaría vincularlo y preguntarle, doctora, ahorita nos decía el maestro, él habló, fíjese, en el arte, habló de herramientas, habló de vehículo, habló de todas estas emociones, de podernos poner incluso en sintonía. Y a mí me gustaría preguntarle a usted, para que le explicara a nuestro público, cómo este aporte del que nos habla, esta herramienta de lo que nos habla el Maestro México, aporta a la parte de conectar, a la parte de hacer conexiones y que nos van a llevar también al aprendizaje. Y finalmente, como decía él, ¿no? No es nada más la parte de aquí, sino es la parte de aquí. Pero el trabajar desde acá, con esa emoción, nos permite conectar acá arriba. Y después de eso lo vamos a ver, pero ahorita ya vamos a ver a lo que son también funciones ejecutivas. No, básicamente conectar es aprender. ¿Cómo aprendemos? Hacemos conexiones continuamente. A mí me parece terrorífico cuando, no quiero empezar a hablar acá de cosas que deberíamos desincorporar, pero hay algunos proyectos que tienen que ver mucho con que entrenemos, cosas que no se pueden entrenar. Nosotros conectamos, y cuando conectamos a nivel neuronal generamos aprendizaje. Y esos aprendizajes que se generan, no es como que una opción es el arte, no, o sea, básicamente si se entendiera, si se conociera, si se indagara y si se pusiera esto en práctica, entendiera que el arte, la física y la lúdica, que incorpora el movimiento del cuerpo, la lúdica que incorpora que el juego es un reto, y el arte que me genera el movimiento del sistema límbico, que son las emociones, es un eje primordial para que se aprenda. Y si se entiende eso, ya dejaríamos de colocar el arte como la actividad extra cátedra, como la actividad de diciembre, como la actividad del día feriado en nuestros sistemas educativos. Y dejaríamos de colocar el juego, ay, ya hicimos la tarea, juguemos para alivianar el aprendizaje y volvamos con las obligaciones de la tarea. Si entendiéramos que el juego es el ensayo del reto, el ensayo a cometer errores, y puedes cometer 1000 veces los errores a través del juego y no te va a pasar nada, porque para eso es el juego, para ensayar la vida, para ensayarla, y poder tener enfrente el error sin sentir la impronta y la herida de que nadie te perdona un error porque hay un marcador rojo que te lo encierra. Entonces, cuando escuchamos música, cuando vemos una película, algo muy sencillo de la gente que está conectada, que un poquito se siguen conectando, ¿quién no ha llorado viendo una película? Yo levanto la mano. ¿Quién no se ha enamorado leyendo una carta de amor? Yo levanto la mano, ahorita te etiquetan en memes, pero yo viví las cartas de amor. ¿Quién no ha sentido enojo y rabia ante ver en una producción cinematográfica la injusticia? O sea, nosotros al ver los espejos en los otros comenzamos a sentir cosas, bien sea por algo, escuché algo y sentí algo, vi algo y sentí algo. Entonces, si nosotros conociéramos cómo se alumbra como un arbolito de Navidad al escuchar música, pero al crearla más, si supiéramos cómo se alumbra todo el cerebro y se genera un cerebro creativo como un arbolito de Navidad al ver un cuadro, pero más al crearlo, cómo se generan sinapsis, conexiones, cómo se genera un cerebro completamente creativo. Pero ¿por qué queremos un cerebro creativo? Porque un cerebro creativo, cuando ve un conflicto, no se suicida.
ensayas al cerebro para que las conexiones se creen, para que el cerebro entienda que hay 1000 posibilidades ante un problema. Se llama neuroplasticidad. Entonces, un cerebro que está en continuas conexiones con la música, con la narración oral, con las artes visuales, artes plásticas, artes escénicas, es un cerebro que se está capacitando para decidir, para tener liderazgo, para poder elegir bien, para que venga el caos y se convierta en un área de oportunidad. No, no el quiebre para ir a beber, a fumar, a drogarme, a tirarme al barranco y suicidarme. Entonces, el arte es una herramienta para combatir a la vida y gestionar las emociones. Pero desde un principio, alguien que hace teatro aprende trabajo en equipo, liderazgo. Entonces, y si nosotros como sistema educativo, y ya habla la educadora que llevo dentro, entendiéramos esto, dejáramos de colocar el arte como el bailongo de fin de año. ¿Y cómo se genera? ¿Y por qué se genera? ¿Y por qué es importante? Para mí, si me preguntan, es colocar el arte, la lúdica, la física, debajo de todas las materias y todos los aprendizajes para que a partir de allí se construya el conocimiento. No como nuestra cátedra, no como la actividad, no como el curso de música para que se sientan bien, no que el instrumento, no. Necesitamos todas esas conexiones para que la gente pueda habitar aprendizajes que no se van a olvidar, porque el cerebro no olvida lo que lo emociona. Muchas gracias, maestra. Bien lo decía usted, ¿no? La música el arte puede atravesar todas estas asignaturas y todas estas o materias donde lo comentábamos, ¿no, maestro? O sea, en la música hay matemáticas, en la música hay historia, en la música... Platíqueme, maestro, ¿qué más encontramos en la música? Pues es una amalgama de varias habilidades, ¿no? A la hora de tocar una pieza, por ejemplo, no solo lees una partitura, también tienes que saber sobre contexto histórico que estás tocando, la armonía, que sería, a lo mejor la armonía también tiene que ver con cómo se organizan los sonidos, ¿no? Entonces, también hay matemáticas, ¿no? Entonces, toda esa amalgama, digamos que lo vamos desmenuzando los músicos, estudiando, para que una vez ya estudiado también hay una parte que ya lo haces de manera intuitiva, ¿no? Y también creo que la intuición es muy importante también entrenarla, ¿no? Creo que en una ocasión me acuerdo de la primera clase que tuve con mi maestro de composición, Gerardo Tamés. Realmente sus clases no eran nada teóricas, sin embargo, nada más con su presencia te enseñaba, ¿no? O sea, me acuerdo claramente la primera clase, ¿cuáles son los elementos de la composición? Contrapunto, melodía, armonía, estructura, y todo esto, y después después de ver todos los elementos de lo que es la composición, agarra el pizarrón y lo tacha, ¿no? Y dice, todo esto se resume en intuición, ¿no? O sea, también ese punto importante de lo aprendido, ya asimilado, ya después también tenemos que ocupar esa intuición, ¿no? Y esa intuición también guiada a veces también por la emoción, ¿no? Y bueno, esto es para mí muy importante porque a veces se nos olvida mucho esa confianza, ese punto de creer en lo que tú ya aprendiste y también ocupar ese instinto de hacer las cosas de manera intuitiva y que salgan de manera efectiva, ¿no? Así es. Y sobre todo, si para muchos les puede... Yo voy a compartir algo. Soy una persona que respeta muchísimo el arte porque a mí me cuesta mucho trabajo. Y esa es precisamente, ahora sí que una premisa que quiero poner aquí. Si fuera tan sencillo, si nuestro cerebro y nuestras emociones respondieran de una forma tan sencilla al arte, cualquiera pudiera componer
que probablemente cualquiera pudiera hacerlo si tuviéramos esa sensibilidad de la que estamos hablando ahorita y esa conexión, como decía usted, la intuición, ¿verdad? Sí. Cualquiera pudiera componer, cualquiera pudiera leer una nota y hacer su música aquí. Yo, en lo personal, no lo logro. Siempre digo, parecería broma, pero no le digo. Yo respeto tanto que al artista le dan un círculo y un triángulo y lo puede transformar. Y para mí es tan difícil, yo sigo viendo un círculo y un triángulo, ¿no? Porque esta creatividad, esta plasticidad de la que hablaba la doctora, a lo mejor no fue estimulada lo suficiente, decía usted, desde el preescolar, ¿no? El que podamos Sí. nosotros crear y con la narrativa, doctora, la narrativa que nos lleva cuando somos niños, ¿no? A soñar, a transformar, no, a transportarnos a otros lugares. ¿Qué logra la narrativa, maestro? Es una buena pregunta. También hay una pregunta en los comentarios, aprovechando que Perfecto, ahorita nos vamos para allá. Betka preguntó que cómo se estimula la intuición. Ajá. Entonces, le respondo. Adelante, Betka, adelante. vaya a ver Betka, porque está interesante su pregunta, que Ajá. muy poca gente dice. ¿Qué pasa con la narrativa? Es algo muy interesante. Nuestro cerebro no piensa en conceptos, piensa en sucesos. Es decir, el sistema educativo no necesitamos conceptos, necesitamos cuentos. Y entendiendo que no pensamos en conceptos, entendemos que el cerebro es son conexiones con orden jerárquica. Es decir, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Si aquí preguntamos, cuénteme una anécdota de lo que le pasó esta mañana, el cerebro rápidamente ordena y dice, bueno, me levanté, fui al baño, me vestí y me senté en la computadora, porque ahora nos decimos salir, ¿no? Ajá. Entonces, rápidamente ordena en jerarquía. Cuando el cerebro está enfrente de una narrativa, está enfrente del placer completo de lo que pasa allí, porque pensamos en fabulaciones, pensamos en narrativa, pensamos en anécdota, pensamos en cuentos y en chismes, por eso algunos son muy chismosos. Entonces, pensamos en sucesos. Cuando narramos historias, generalmente lo que hacemos es espejear el cerebro y comienza a desdoblar todo lo que está en el personaje. Y si hablamos de nuestros niños en las primeras infancias, nos pasa siempre esto de que el niño dice, le cuentas una historia y a la hora, mamá, cuéntamelo otra vez. Y te traen el mismo libro y una y otra vez y no dice, pero ¿por qué? No quiero otra cosa. Le cuentas cómo nació él, quiere que se lo cuenten a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que se registra una experiencia. Cuando narramos historias, cuando narramos cuentos, se registra una experiencia emocional, donde se generan imágenes por este lado, se generan emociones por este lado, se generan anticipaciones por allá, nos conectamos con la memoria emotiva, nos conectamos con la emoción, nos conectamos con cosas que pasaron anteriormente. Si digo el cuento que le gustó, maestro, había una culebra que se enamoró de una manguera, pero su amor duró poco, porque la encontró vacía y de plástico. Esto sucede cuando nos juntamos, ya los cuentos pasa algo más, música. Entonces, esa historia no es solo la historia, es el espejo de la historia interna, es el espejo de la memoria emotiva, es que quién es esa manguera que me encontré alguna vez en mi vida y era mi ex o era aquel, y hay una historia en algo bien cortito que dice, me enamoré, pero resulté vacío y de plástico, y uno no está viendo la manguera, uno está viendo el ex, el amigo, esto y esas cosas de plástico, y está viendo cantidad de personas que en tu vida que te mostraron otra cara. Eso lo hace la narrativa, te conecta con tu memoria emotiva y te genera la oportunidad de ver en un espejo las emociones que no sabes codificar, que no la entiendes porque nadie te enseñó a decir que son cosas que sirven para algo, que se educan, porque he escuchado a mucha gente,
yo soy frontal, directa, digo las cosas como son, cha, 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 lo que es un maleducado emocional. Entonces, las emociones sí se educan, las emociones tienen funciones, que todos tenemos que ser felices. No, la narrativa que te enseña que puedes ser feliz, que puedes ser triste, que puedes tener coraje, que el coraje, que el enojo tiene una, perdón, rectifico, porque eso queda grabado. El enojo tiene una función, el coraje no. Entonces, ay, se me está cayendo la luz. Entonces, cuando yo narro una historia, es un espejo de personajes, de posibilidades que se van a convertir en lo que el espectador quiera. Pero lo primero que pasa es una cosa completamente inconsciente. La anticipación, la relación emocional, el espejo, ese personaje que vi allá, se parece a algo que me pasó en el pasado, y eso tú no lo controlas, eso sucede, porque la palabra está viva, porque las conexiones están vivas, porque todo sucede durante la historia. Por eso cuando le digo a las maestras, después de que cuento, ¿qué hay que hacer? Más nada, no se pongan a hacer preguntas, no se pongan a hacer nada. Personaje principal es secundario, ¿eso a quién le importa? No. Sí. Disfruten el cuento, vivan el cuento, reciban el placer del cuento, porque allí sucedieron cosas. Entonces, es la oportunidad. Dice por aquí, no se Maestra, ve. sí, dice no se ve. Yo no tengo problema. Me gustaría que alguien más nos retroalimentara si tiene problemas para ver el video. Si no, de todos modos se queda grabado. ¿Sí? Y me gustaría rescatar de lo que usted estaba comentando ahorita. Yo aprovecho para hacer mis comerciales a veces con quien nos dedicamos a la docencia. Y es a veces cómo cuesta trabajo, maestra, tomar un camino diferente y cambiar y abrir la mente, porque generalmente es leer para llenar el reporte. Y lo voy a hacer. Yo siempre he tratado de practicar esta parte honesta de una transformación que a mí también me toca sufrir como profesional, y eso a mí fue algo que tuve que transformar. Entender estos conceptos que ahora nos comparte la doctora Quintero sobre el propósito de que los niños lean. No es para llevar un termómetro, no es para que llenen un reporte, es para que los niños disfruten la lectura, comprendan, desarrollen la imaginación y puedan conectar con sus emociones, que nos puedan platicar esa historia, pero que realmente haya un disfrute. Eso es lo más importante, porque los niños no tienen que leer para llenar un reporte. Si yo de adulto leo un libro, no es para llenar un reporte o para identificar, como decía la doctora, ¿no? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el secundario? ¿No? O para llenar la ficha de el autor, el año. Lo podemos trabajar de otra forma. Nos cuesta mucho trabajo porque venimos programados de mucho tiempo, pero podemos hacer las cosas diferente y llegar a un objetivo con mucho mayor y mejor resultado. Claro. Maestra, me gustaría... Sí. Sí, adelante, contéstele a Rebeca. Yo voy a apuntar aquí para que no se me olvide la que sigue. Adelante. No, Rebeca, porque nunca le respondimos. La intuición está en el cerebro emocional. La intuición está en los procesos creativos. La intuición se desarrolla en la parte creativa y emocional, no está en la razón. Por eso es vital saber que si nosotros queremos gente que intuya, que sea perspicaz, que sea detallista, que sea intuitiva, consuma mucho arte, porque la intuición no está en el cerebro cognitivo, está en todo ese acervo creativo. Por eso que lo que decía el maestro, se desarrolla la intuición gracias al arte, porque ella preguntaba cómo te estimulaba. Con mucho placer. Con mucho placer del arte. Ay, y para allá voy a ir con el maestro, pero antes de pasar con el maestro, me gustaría retomar con usted una frase que yo le escuché y que me encantó, que usted dijo, a ver si la recuerda, le voy a dar una ayudadita. Usted dijo que nada compite
No, lo único que puede competir, no es cierto. A ver, déjeme reformularla porque usted la dijo y quedé atrapada. Dijo, nada compite con el efecto de mamá o con la emoción de mamá, ni siquiera los videojuegos. Algo así dijo usted en una frase, en una entrevista que yo le escuché, donde mencionó que ningún videojuego, ojo mamás, ojo, y papás también, que nada, ningún videojuego, ningún aparato electrónico va a poder competir con esta emotividad que podemos brindar a los niños. Y eso me encantó porque la experiencia que podemos llevar a un niño a experimentar con la atención, con la afectividad, definitivamente no se la va a dar el videojuego. No sé si quisiera agregar algo sobre esta frase que yo le escuché a usted. Con las preguntas y cuando venga otra le cuento porque es una anécdota. Ah, y usted perfecto. me asusta porque ya por todas partes me consiguió. Miren, no, yo les dije que es como las preguntas y le agrego esa anécdota porque perfecto, ya que no se nos vaya a olvidar. Como dijo la maestra, ella también trae un gran acervo de la neurociencia. Pregunten de verdad, porque es fantástico. Yo le dije y le externé. Quiero compartirles que tuve la oportunidad de ser su alumna y de ahí le agradezco tanto la invitación, que haya aceptado la invitación al programa y le he compartido a ella que escucharla con estos conceptos que ella comparte de verdad que le abre a uno la mente porque aprende uno a aterrizar las cosas de manera diferente y a ver desde otra perspectiva y eso nos hace crecer. Bueno, hablaba usted hace ratito del placer. Maestro, ¿cómo el arte nos causa este placer que nos va a llevar, ¿no?, a esta creatividad, a esta intuición y finalmente a irnos formando como seres sensibles? Porque decía usted, ¿no? El trabajo se trunca, tenemos mucha trabajo en preescolar, bueno, en nuestra formación o en nuestro trayecto en el sistema educativo en nuestro país. No sé si así sea en el resto de América Latina, no voy a hablar del sistema europeo, al menos de nosotros aquí en este continente, pero en nuestro país se hace mucho énfasis en preescolar, en toda la parte musical, en la parte artística. Y llegamos a primaria, decía bien usted, ¿no? Es como un hueco y luego regresamos otra vez a secundaria, vamos a secundaria y empieza la famosa flauta. Pero tuvimos 6 años. 6 años donde estamos hablando de un trayecto de 6 años a 11, ¿no? Donde nos quedamos como desatendidos por esta parte sensible. ¿Qué ¡ah, Dios! ¿Qué construcción podemos obtener de esto, ¿sí?, cuando logramos tener seres que están siendo, ¿sí?, incentivados por medio del arte? Bueno, a mí me gustaría primero rescatar la reflexión sobre esto de los niños. Realmente cuando es uno niño, la creatividad está al borde, ¿no? O sea, vemos a niños que la creatividad lo toman como un juego, ¿no? A la hora de estar jugando con sus carritos, vemos que están creando historias, que están creando esto. Entonces, y me doy cuenta a la hora de darle clases a los niños, o sea, un niño tocar, vamos a cantar, y todos, sí, lo toman como un juego, ¿no? Pero ¿qué pasa con los adultos? Cuando les quieres enseñar a cantar, me voy a desafinar, me voy a desentonar, ¿no? Entonces está ese bloqueo a lo mejor por esta cuestión de el ridículo o el sentirte avergonzado por algo. Entonces, habría que reflexionar sobre esa etapa infantil, cómo la creatividad está al por mayor y cuándo se trunca esa creatividad. ¿En qué edad ocurre ese rompimiento de decir, no, ya no voy a jugar porque tengo miedo a equivocarme, ¿no? Entonces, yo a la hora de dar clases con mis alumnos en universidad, le digo, estamos aquí en este salón y en este salón vamos a tomarlo como un juego.
finalmente igual la música es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que nos vamos comunicando por medio de sonidos, ¿no? Y bueno, no sé si han tenido una oportunidad de ir a un concierto de jazz, pero a la hora de improvisar, los músicos están prácticamente comunicándose por sonidos, ¿no? Y alguien lanza una respuesta y el otro músico responde, ¿no? Entonces, hay una comunicación entre sonidos, ¿no? Y esa creatividad fluye, ¿no? Creo que también un momento en el que tienes esa creatividad de niño, la pierdes, pero otra vez tienes que luchar por recuperarla. Bueno, en mi caso me pasó así, ¿no? O sea, la verdad es de que tuve me hubiera gustado estar en una escuela, obviamente que toda la vida me hubieran incentivado esa creatividad y todo, pero la emoción y el amor por el arte fue lo que me llevó a seguir luchando por conseguir tocar, ¿no? Conseguir en esta carrera de lo que es la música, ¿no? Y básicamente lo que me sostuvo y la pregunta a la que usted me estaba haciendo era esta emoción que sientes la primera vez que tocas una pieza, que sientes la música, que estás atrapado por esa emoción. Ese es, el músico, desde que siente esa emoción, es muy difícil que ya deje de tocar. O sea, realmente yo no podría vivir sin esa emoción de sentir la música, ¿no? Eso es lo que realmente me ha llevado a superar obstáculos, a superar dificultades dentro de la música, que la emoción de ese placer de estar tocando. Bueno, etcétera, etcétera. Pero, o sea, esa Sí. sensación, creo que no, o sea, es algo que te atrapa, ¿no? Y yo creo que pasa con todas las artes, ¿no? La fotografía, a la hora de que tú tomas un instante de una emoción de una persona y sientes esa sensación, yo creo que los fotógrafos de ahí están atrapados. La literatura, a la hora de leer una buena historia y te transporta a diferentes mundos, ¿no? La pintura, ¿no? Yo creo que esa emoción es la que muchos artistas nos ha atrapado y ese es algo que debemos considerar a la hora de elegir a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Creo que eso es fundamental, buscar esa emoción por lo que hacemos, ¿no? Esa emoción por lo que estamos haciendo, porque qué feo es llegar y dedicarte a algo que no te gusta, ¿no? Es horrible, ¿no? Y es difícil, no voy a decir que es fácil de camino, realmente para el mío fue, realmente sí fue difícil, pero ya cuando lo logras es maravilloso, ¿no? Seguimos trabajando y puliendo el trabajo. Y yo realmente diría que es esencial sentirte enamorado por lo que tú haces. Maestro, usted acaba de mencionar algo que me gustaría llevar precisamente al tema de este programa, para hacer ese clic. Usted dijo que con el arte, con su música, usted ha logrado incluso superar obstáculos. Y aquí me gustaría preguntarles a los dos, por las disciplinas que cada uno de ustedes domina, es qué pasa también con estas emociones reprimidas que podemos tener en el arte, en la apreciación del arte plástico, por ejemplo, y en la música. Podemos sentir el sufrimiento de un artista, la felicidad, la alegría, la melancolía de un artista, ¿sí? Porque lo está manifestando, es una liberación, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esas emociones? Porque también ahorita la doctora, usted mencionaba esta parte incluso de las opciones que te puede abrir, ¿no? A tu cerebro y no cerrarte, no bloquearte. Hay opciones, te abre todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ayuda esta parte de liberarnos por medio del arte? Cualquiera, por la narrativa, por la música, por las artes plásticas, para lograr, ¿sí?
esta liberación que me permita desarrollarme en otras áreas, como administrador, como contador, como arquitecto, como abogado. Liberación y conocimiento, porque no todo el tiempo logramos la liberación. Hay algo interesantísimo, que básicamente toda esta pregunta es lo que generó Abecedario de Emociones. Valga la cuña, que es una serie de muchas historias que estamos construyendo. Esperamos que los maestros que escuchen y la gente que se tope con este video o se encuentre con nuestros audiolibros que estamos trabajando o con alguna presentación que mañana vamos a estar en Cartagena a nivel virtual. ¿Qué ocurre con el éxito? Con el éxito, las emociones y esa liberación, si existe liberación, ¿no? El tema primordial es saber que nosotros sentimos éxito o queremos tener reconocimiento por infinidades de cosas. Y esas infinidades de cosas, reconocimiento por, no sé, por hablar más bonito, o por conducir más bonito, o por ser inteligente, o por ser atractivo. Entonces hay un afán, y tomando el título de este, iba a decir podcast, pero maestra, para los podcasts tiene que ir. Tomando el título de esta entrevista, cuando nosotros... ¿cuál es el camino de nosotros para el éxito? Ser reconocido, ser admirado todo el tiempo, tener un reconocimiento del otro, porque si el reconocimiento es lo que te mueve, la crítica te destruye. Wow. Por consiguiente, lo importante es saber cuáles son tus cimientos reales de por qué haces la cosa. El éxito es algo que todos queremos alcanzar. Los porquéses son los que nos van a llevar por qué camino vamos a llegar. Y entender y reconocer y habitar y construir y generar y saber cómo siento y cómo esas emociones caminan en mi vida. Y no emociones por pluralizar. Habló usted en su pregunta, ¿esas emociones negativas se convierten en qué? Esas emociones generan y se construyen qué o hacen qué. Cuando nosotros sentimos dolor, el umbral del dolor estimula las redes neuronales de la creatividad. Y la gente que tiene intensos dolores, por eso Frida Kahlo fue tan creativa, ¿no? Independientemente de los movimientos que se generen en contra o a favor de su obra, si es buena o mala. Buena o mala, fue productiva, constante, porque había tan suficiente dolor como para necesitar drenar tanto dolor. Y no solamente eso, construir a través de allí. Las emociones no existen emociones positivas ni negativas y todo eso de que tenemos que ser felices, no. El éxito real a través de la gestión emocional es entender que todas las emociones funcionan para algo, que el niño tiene que estar feliz, que no queremos niños enojados. Un día, se los dije en el taller, un día fui a una clínica de acá de la ciudad y decía sonría, nos gusta ver gente feliz. Entonces, toda esa visión que lo mejor es la felicidad, te genera que tú no puedas sentir otra cosa. Si me quiero sentir triste, la tristeza se acompaña. Si me quiero si algo es injusto, necesito sentir enojo. No puedo decir, ay no, soy una niña feliz, alegre, sonríe, no quiero enojo. No. O sea, me enojo porque siento injusticia y mi cuerpo responde ante la injusticia. ¿Te imaginas un niño de que le desincorporen el enojo el día que lo toquen y lo abusen? No se puede enojar. Los niños que le dicen, saludo a Juan, dale un besito, y le estás programando para que reprima sus emociones para que tu educación de saludar a una persona que no conoce, que es extraña, que nunca en la vida ha visto, que no tiene ningún vínculo con él, y que el vínculo que tiene es tú con tu amigo, pero yo, porque quiero caer bien con mi amigo, programa a mi niño de primera infancia, programa a mi niño a que está normal dar un besito en el cachete y tomar la mano de alguien que no tengo con ningún vínculo. Y entonces si se normaliza eso y si se reprime que
salúdalo, mamá, pero salúdalo, dale un beso, no sea maleducado. Estoy programando que cuando digan, tócame aquí la piernecita, tócame por aquí, tócame por allá, también es lo mismo que me hace mi mamá con el otro extraño. Entonces, ¿qué pasa con el arte? Hay una libertad de mostrar todas las perversiones y decir, es literatura. Hay una libertad de mostrar una realidad y decir, es ficción. Pero nosotros sabemos que la ficción es un reflejo completamente de la realidad. Y si queremos mostrar en la cara cómo nace todo eso, y más que todo focalizado en el arte dramático, desde la época de Grecia, era la catarsis que tenía la gente de ver las obras, de ver los musicales, de ver todo eso y comenzar a ver sus propias miserias enfrente. Entonces, es la excusa. La narrativa, el arte, los autoríos que estamos construyendo, las narraciones, la música, el momentito que el maestro agarró y nos estaba contando una anécdota, pero se fue un viajezazo a la música y nos llevó con él. Porque si los jóvenes de ahora saben lo que se vive en los viajes del arte, dejarás de estar consumiendo cualquier estupefaciente porque no es lo suficientemente grande como para todo lo que nosotros vivimos y generamos. Entonces, es la excusa de poder colocar todos los patrones emocionales, todas las perversidades, todo lo que ocurre y cuando hablo de perversidades no me o sea, es como que personaje bueno, personaje malo, en la narrativa hay esto, hay aquello y esto, y comienzo a ver un espejo y comienzo a ver, no inventes, algún momento pensé así, algún momento fue así, ese villano no me es indiferente, esa de aquella poema no me es ajeno, o sea, todo lo que está allí y lo que dicen aquí en México, eso lo aprendí, lo que te choca, te checa, es un reflejo. Lo que te choca, lo que te choca, te checa, ajá. Bueno, sí, ¿no? Es un panorama de vida. Entonces, ¿qué hace el arte? Te pone así en la carita, de frente, todo lo que tú eres y representas sin que te lo digan y no, ay, sí, qué emoción. Ay, sí, tiene todo esto y me pongo a llorar y con la música eso a llorar. Entonces a mí me pasó una vez en un departamento en la Ciudad de México, mi primer departamento con rooming, porque siento que todo el mundo que toca México, si no tiene rooming, no tocó México. Por edad, no, soy de todos los millennials comenzaron a tener rooming, ya nadie en esta generación va a tener casa propia. Entonces, cuando estaba en la Ciudad de México, yo estaba en una casa con un roomie que era su casa, y de pronto paso y yo sentía cosas horribles cada vez que pasaba por allí, y yo veía ese cuadro y decía, y de pronto me dicen, cuando me divorcié, pinté eso. O sea, no me quiero imaginar cuántas horas pasó pintando ese cuadro de frustraciones y comencé a sentir cosas y otra cosa. O sea, y si comienzo a sentir cosas porque hay cosas por dentro de mí también. Entonces, esos espejos no los da el arte. Por eso el arte no puede ser la actividad de Pascua de la pastorela con la maestra que baila bonito para presentárselo y tener la excusa para salir del salón. No. El arte es el espejo genuino de poder drenar lo que somos, porque hay otra persona que me mostró en personajes, que me mostró en música, que me mostró en pintura, que me mostró en cinematografía lo que somos. Y es la manera vital de que las emociones, por llamarlo de una manera negativa, se vuelvan creación. Y es una forma de canalizarlo, ¿no, maestra? De canalizarlo, en lugar de pegarle a alguien, a la mejor de, ¿no? En la mejor de golpearse uno, en a la mejor de somatizarlo, de autoagredirte, lo vas a canalizar, ¿sí? Y además estás obteniendo, como mencionaba usted, todas estas conexiones que nos permiten desarrollarnos en otras disciplinas. Y finalmente, como usted también lo mencionaba en alguna entrevista que la escuché, es el éxito a través de formar seres integrales que hagan... Y la anécdota que usted dijo
que le impactó, Ujú. ya me acordé. Sí. Yo decía, ¿qué dijo? Para hacer tiempo para que mi cerebro haga sinapsis. Ok. Comentaba usted No, no, que... no, le comento rapidito. Adelante. O sea, siempre las mamás dicen, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer arte si ellos están en los videojuegos? Esa entrevista que me hicieron era esa pregunta. ¿Cómo yo voy a hacer arte? ¿Cómo yo voy a crear? ¿Cómo yo voy a contarle un cuento si tengo un enemigo que se llama videojuego? O sea, en las primeras infancias, cuando los niños están pequeños, cuando los niños no han llegado en la etapa de la adolescencia, hay una formación emocional que está pegada al corazón de mamá. Y así tenga el mejor videojuego del mundo, si mi mamá me dice, ven aquí que tengo que contarte algo, ven aquí, te hice un postrecito rico y quiero compartir contigo, ven aquí que quiero pasar tiempo contigo. No es, quítese el videojuego, ya es tarde, acuéstate. Jamás lo va a hacer. Ya, ¿hasta cuándo me tienes harta con los videojuegos? Jamás lo va a hacer. Pero si dice, ven aquí, te necesito, ni que estés jugando contra esto, ni que estén jugando. Y eso pasa en la primera infancia. Ya cuando con el marido ya no pasa, ese sí se queda con el tío. Así que no aplica en esa etapa. En la adolescencia tampoco, porque cuando están niños, comienza mamá, te necesito, mamá, ven a mi cuarto, mamá, duerme conmigo. Y en la adolescencia es, mamá, quiero privacidad, tal de mi cuarto, ¿no? Entonces son etapas que se puede vivir y esa anécdota me pareció relevante que la rescatara y fue hace tiempo esa entrevista y gracias maestra por recordármela. Gracias, gracias a usted. Y maestro, ya estamos casi por finalizar, pero me gustaría ahorita que comentábamos esta parte de liberarnos, de canalizar. Hemos hablado también pues de los niños y de lo importante que es y muchas veces los adultos cometemos un error común que siempre vemos hacia los niños, no es que ellos, es que cómo le voy a hacer con mis hijos para esto, pero no pensamos en empezar por nosotros, porque somos Claro. también un modelaje. Y yo le quisiera preguntar, eh, ¿hay una edad límite? No hay una edad límite. Realmente, cualquier edad, es propicia para aprender música. Bueno, yo he tenido alumnos de 45 años. Una ocasión tuve una alumna que no tenía nada de ritmo, nada de sensibilidad musical, pero logramos, que tocara, ¿no? Círculo de Sol. Entonces ella empezó a aprender, fue muy mágico cómo empezó ella a aprender desde algo muy sencillo, pero que desde ahí también empezó a sentir la música, ¿no? Y no, o sea, no hay edades para decir, sabes que ya estoy muy grande, ya no voy a aprender, ¿no? O sea, yo creo que lo que sí es primordial es tener un buen maestro de música, eso sí. Sí, eso es esencial, porque sí porque si te tocó un maestro del clásico enojón, no, así no se toca, si vas a terminar odiando la música, ¿no? Entonces tienes que buscar un buen maestro que sepa detectar esa manera de saber enseñar, ¿no? Entonces, incluso también he visto casos de gente que se empieza a dedicar a lo mejor ya no toca un instrumento, pero no sé, empieza a mezclar música como DJ, ¿no? Ya gente de la tercera edad empieza con esa sensibilidad, no, yo quiero ser DJ, ¿no? Y ha habido casos así, ¿no? Entonces, para mí no hay edades, yo siento que, obviamente, hay que decir, bueno, ya no vas a ser concertista si empiezas a los 40 años, ¿no? Pero sí vas a poder sentir la música, sí vas a poder hacer música, que para mí es lo importante, ¿no? Aprender a sentir la música y cómo hacerla, ¿no? Porque no solo se trata de tocar piezas complejísimas y totalmente virtuosas, sino también se trata de sentir la música y poder sentirla y transmitirla a los demás, ¿no? Y creo que esto de aprender a grandes edades también es muy bonito porque imagínense que una familia empiece a aprender todos música, el papá, la mamá, el hijo, y nos juntamos en la sala y vamos a tocar un tema todos cantando y es muy, muy bonito cómo se generan esos ambientes en el que la música nos enseña
a saber trabajar en equipo, ¿no? Entonces, para mí, no hay edades, ¿no? Sería lo que finalizaría, sería de que se den la oportunidad de cualquier edad acercarse a la música, ¿no? Y a cualquier arte, ¿no? Ya sea la foto, la pintura, la literatura. Muchas gracias, maestro. Pues estamos a punto de cerrar nuestro programa. Les dije que se nos iba a ir rapidísimo y todavía tendríamos muchísimas cosas más que platicar. Es muy interesante escucharlos. Y usted nos trae también un regalito, maestro. Ah, sí. Me gustaría preguntar, antes de cerrar y de que nos haga este regalito que nos trae, ¿algo más que quieran ustedes agregar? Responderle a Sofía. Sofía Fernández, sí. Por cierto, ha sido un poco complicado en pandemia el incentivar actividades artísticas por suspensión de actividades, talleres, espacios culturales. Prácticamente, ¿qué hacemos? Se cerraron los teatros, pero los hogares hay arte. Así que pintar, se abrió el arte individual porque el colectivo se nos cerró para estar con nosotros mismos. Abajo, donde dice un postcard o cualquier actividad de eso, le vamos a recomendar más bien que mañana a las 7 de la noche, en la página de cuentos, en una página de Cartagena de Indias, vamos a tener una presentación que se llama Chepín y las 99 camas, una historia de mi autoría con la composición musical del maestro Javier México, y mañana a las 7 de la noche vamos a mostrar en vivo, o sea, mostrar en ese video lo que hoy conversamos amenamente. Y me gustaría agregar, básicamente es que la lectura, la música, la poesía, todo lo que te lleve a ser un creador o a ser copartícipe de la creación, te va a generar el mayor placer. Gestionar emociones es reconciliarnos con el placer. Y para reconciliarnos con el placer, les quiero contar una historia, ¿no? Un cuentecito, pero con una promesa. Los que están conectados y los que lo van a ver de diferido, van a levantar la manito y van a decir: yo prometo contarles esta historia a alguien más. Entonces, decimos: yo prometo contarles esta historia a alguien más, a alguien que esté muy triste, a alguien que yo quiera mucho, a alguien que no le hable, pero no importa que no le hable, pero le cuento el cuento. Le hablo, pero le escucha. Entonces, hace mucho tiempo había una luciérnaga. ¿Ustedes saben qué las luciérnagas son un animal en su pompita? La luciérnaga era hermosa, bella y magistral. La luciérnaga tenía un brillo perfecto y se paseaba por todo el mar. Alguien con un brillo tan natural que encantaba a muchos en aquel valle, pero también alguien con un brillo tan natural enojaba a muchos allá en el valle. La luz sirve para muchas cosas. La luciérnaga seguía paseando y se dio cuenta que su brillo le parecía algo que cambiaba lo lejos. Así que decidió irse lejos del valle y llegó donde estaban los humanos. Y cuando llegó frente a los humanos, se dio cuenta que todos estaban maravillados viéndola. La luciérnaga, preocupada, estaban da atención, se fue frente de los humanos y las cantaba. Se fue por detrás de los humanos y las sacudía. Se fue por los niños, todos se la quitaban a manotazos. Porque todos, en la noche, veían el cielo estrellado. La luciérnaga, al ver que había algo más brillante que ella, se puso esa meta: yo quiero convertirme en una estrella. ¿Saben, Gansita? ¿Creen que se puede convertir en una
estrella? ¿Ustedes creen? Yo pensó y dijo, si hay que ser algo muy grande, ser una estrella del firmamento. Comenzó a volar y cayó. Subió en los árboles y cayó. Subió en la palmera que parecía que acariciaba la estrella y se resbaló. Pero la tercera es la vencida. Así que caminó y vio que había un árbol de pino que parecía que el copito de la mata acariciaba una estrella. Como la brisa era densa, decidió subir por la rama del árbol de pino, pero de pronto las ramitas del árbol de pino comenzaban a arrastrarla. Cuando tenemos un proyecto de vida, cuando tenemos una meta muy grande que alcanzar, las cicatrices es el sello que vamos aumentando. Y siguió subiendo, 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 y llegó a la punta del árbol de pino. Y en ese momento apareció las estrellas y comenzaron a salir los humanos. Salió el abuelito diciendo, mira, nietecito, esa es la vía láctea, la osa mayor, la osa menor. Salían los enamorados a regalar la luna y las estrellas. Todos alrededor de las estrellas, construyendo fantasías innumerables. Y en ese momento, con esa emoción, la luciérnaga comenzó a saltar. A la cuenta de a la cuenta de a la cuenta de 3, saltó, pero en ese momento comenzó a llover y comenzó una tormenta y comenzó un chubasco, comenzó un remolino, bueno, es un cuento, pero y comenzó el cielo a oscurecerse de la tierra que había intentado tanto saltar, hacer y convertirse en una estrella. Esta vez no quería caer y se agarró a la punta del árbol. Y allí, entre movimientos bruscos, llegó el sol, llegó la tarde, llegó la noche. En la noche, la luciérnaga estaba contemplando aquellas estrellas y dijo, si no logré ser una estrella, por lo menos va a estar cerquitita a su sueño. Pero cuando llegan las estrellas, llegan los humanos y llega el abuelito, mira la osa mayor y la osa mayor, los enamorados que regalan la luna y las estrellas. Pero un niño iba caminando. Y de pronto mira hacia el cielo. En ese momento comienza a gritar, abuelo, mira en la punta de aquel árbol, una estrella brillante que cayó en Maestra, muchas gracias, qué hermoso y sobre todo este ejercicio de escucharla y que le aseguro que la cabeza de muchos de nosotros estaba precisamente en esa narrativa que usted nos ha dicho que nuestro cerebro construye, ¿no? Que nuestro cerebro aprende y que además junto con ella íbamos también reflexionando de muchas situaciones. Muchas gracias por este hermoso regalo. Gracias. Gracias a los dos. Les agradezco muchísimo toda esta aportación que nos han regalado el día de hoy y que estoy segura que ha hecho que a nuestro público le caiga el 20. Este programa lo titulamos
la relación de las emociones y el éxito. Y como ustedes pudieron ver, pues prácticamente van de la mano. Voy a leer por último el chat, que lo estoy viendo aquí abajito, que se está moviendo. Quiero agradecerle a todo el público que nos acompañó, a sus saludos y a sus comentarios. Este programa se va a quedar grabado y quiero agradecerles todas estas aportaciones que nos brindaron el día de hoy y que nos llevan a la reflexión de lo importante que es conectar, gestionar, realmente construirnos como una unidad. Decía la maestra, somos seres emocionales con cognición y no al revés. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, a conectarnos, como decía el maestro, como seres sensibles. El arte nos va a ayudar a esto, a canalizar, a sacar, a liberar, a estar en armonía. Y esto también nos va a ayudar a que biológicamente nuestro cerebro conecte, que nuestro cerebro funcione en cualquier disciplina en la que nos queramos desarrollar. El éxito, cada uno de nosotros lo va a alcanzar de forma diferente porque va inmersa nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros hobbies y lo que nos hace felices y nos hace sentir bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Maestros, ¿algo más que quieran ustedes agregar para despedir este programa? Pues yo nada más agregaría, muchas gracias por la invitación. Espero que aporte algo todo esto, estas pláticas. Y lo que diría es, acérquense al arte, busquen una manera de encontrarse con ese niño creativo que todos tenemos. Y y creen, hay que crear arte para sanarnos. Nada más terminaría eso. Muchas gracias. Doctora. Y colorín colorado. Los cuentos se han acabado y el que no se abra a sí mismo se queda pegado. Gracias, maestro, por la invitación. Muchas Espero gracias. Gracias estoy feliz porque coincidimos en esta pandemia y empezamos a crear. Siento que la conozco de toda la vida y eso quiere decir que cuando los corazones son de la misma estatura, se hermanan. Y yo estoy muy contenta por haberla conocido y espero que puedan seguir la página. Voy a dejar en la cajita de comentarios nuestra página. Para que nos puedan seguir, para que vean los proyectos que estamos realizando en función de Abecedarios de Emociones y mañana puedan ver el espectáculo en la página que también vamos a dejar aquí de Cartagena y puedan ver todos los productos que vamos a sacar para que en estas primeras infancias, estas adolescencias y estos niños de 0 a 99 puedan tener un abecedario de emociones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Y de nuevo una invitación a gestionar las emociones. Las emociones nos sacan de la violencia, nos sacan de las adicciones, nos llevan a otro camino, a un camino de bienestar. Y eso es lo importante y además, insisto, nos permiten desarrollarnos en cualquier disciplina que queramos y como decía el maestro, nunca es tarde, no solamente es para los niños, también para nosotros como adultos. La situación que estamos viviendo ha sido adversa y el arte es una de las grandes herramientas que tenemos para salir adelante. Aquí vimos a dos grandes maestros en el área de la narración y también de la música. Acerquémonos y toquemos nuestro interior para conectar, para canalizar y para formarnos como mejores seres humanos y como mejores personas. Quiero, antes de cerrar el programa, hacer un anuncio. La maestra, me gustaría que publicara, maestra, cómo se les puede incluso seguir a ambos en las redes sociales con sus proyectos y también dar una introducción o una probadita de que la maestra y una servidora traemos un proyecto para agosto donde vamos a promocionar por medio del Instituto Celestín Freinet uno de los talleres que la maestra puso a disposición de nosotros, que es, maestra, vamos a tener el taller que se llama Liderando Emociones. Pasamos un año gestionando, ahora vamos a aprender no solamente a gestionar la emoción interna, sino ayudar a otros
a poder gestionar sus emociones como líderes educativos, maestros, padres y gente que está alrededor de la infancia y adolescentes. Y gracias a la apertura de la maestra, le vamos a estar informando por este mismo canal, me imagino, que iniciando agosto, todos los que quieran corriendo a liderar emociones. Muchas gracias, maestra. Entonces, espérenlo, vamos a correr la publicidad para que tengan información sobre este programa. Y bueno, finalmente hemos terminado este programa el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Quintero, muchas gracias, maestro. México ha sido de verdad un placer. Dicen que las personas no coincidimos por error y es por algo. Yo estoy segura que de esto van a salir muchas cosas maravillosas y espero pronto poderlos conocer personalmente. Gracias a la tecnología. ¡La gloria! Sí. Bueno, después de que nos cayó el 20, vuelvo a recordar que este programa tiene como objetivo buscar el bienestar de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden que nuestro programa tiene un correo electrónico que es programa el20 con número @gmail.com. Gracias de nuevo a nuestros invitados porque para ellos tienen 2 horas de diferencia, ya es bastante tarde. Muchas gracias. Y bueno, quiero por último agradecer al Instituto Celestín Freinet por su apoyo para la difusión de nuestro programa. Que pasen una bonita noche.